Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero nadie te dice qué hacer cuando tu propia sangre se convierte en veneno. Nunca imaginé que mi hermana pequeña, aquella cuyos sueños pagué, cuyos errores encubrí, cuyo futuro construí en silencio, me acusaría de un acto tan cruel, robar el testamento de nuestro abuelo. Lo dijo con tanta naturalidad, como si de verdad lo creyera, o tal vez solo quisiera que todos lo creyeran. Mi madre la apoyó sin dudarlo, y mi padre ni siquiera le preguntó la verdad. Me echó de casa esa misma noche. Sin maletas, sin despedidas, solo traición. No tenía ni idea de que yo era la razón por la que las luces seguían encendidas en esa casa, ni de que la costosa educación universitaria de Rachel la pagaba la misma persona a la que acababan de echar. Pero eso es lo que pasa con la verdad. Puede que permanezca en silencio un tiempo, pero cuando habla es más fuerte que cualquier mentira jamás contada. Esta es la historia de cómo lo perdí todo y cómo lo recuperé. Me llamo Emily y tengo 27 años. Siempre fui la más callada de la familia, la que se mantenía al margen, con la cabeza baja y trabajando duro. Mi hermana menor, Rachel, tiene 22 años, es guapa, popular y el tipo de persona a la que todos escuchan, incluso cuando se equivoca. Después de graduarme de la universidad, empecé a trabajar en 2 empleos, uno a tiempo completo en una librería local y otro a tiempo parcial en una cafetería. No me importaba el trabajo, de hecho, me gustaba estar ocupada. Lo que nadie sabía, ni siquiera Rachel, era que yo había estado pagando su matrícula durante los últimos 2 años. Mamá y papá tenían dificultades económicas, y la universidad de Rachel era cara. Quería ayudarla porque sabía cuánto deseaba ese título. Rachel siempre actuaba como si el mundo girara a su alrededor, pero aún así la apoyé en silencio. Nunca le pedí las gracias. Nunca se lo dije a nadie. Pensé que algún día me lo agradecería. Me equivoqué. Todo cambió después de la muerte de mi abuelo. Él era el único de la familia que realmente creía en mí. Antes de morir, me dijo que se aseguraría de que me cuidaran. En ese momento, no le di mucha importancia. Simplemente lo extrañaba. Una semana después del funeral, se desató el caos. Rachel irrumpió en la cocina gritando que había robado el testamento. Me quedé impactada. No tenía ni idea de qué estaba hablando. Mamá estaba de pie detrás de ella, con los brazos cruzados, negando con la cabeza como si se creyera cada palabra. Papá ni siquiera preguntó mi versión de la historia. Me gritó, me llamó desagradecida y me dijo que me fuera de su casa, y así, sin más, me quedé sin hogar. Salí de casa solo con mi bolso y la ropa que llevaba puesta. No lloré, al menos no. Estaba demasiado impactada. Mi propia familia me había echado de casa como si no significara nada para ellos. Era tarde en la noche y no tenía a dónde ir. Me senté en una parada de autobús, con la mirada perdida, preguntándome cómo todo se había derrumbado tan rápido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi compañera de trabajo, Tasa, preguntándome si iba a venir para el turno de la mañana. Me quedé mirando su nombre un segundo y luego la llamé. Emily, ¿estás bien?, me preguntó en cuanto respondió. Dudé un momento y luego susurré. Tasa, ¿puedo quedarme en tu casa esta noche? ¿Solo unos días? Te lo explicaré todo. No hizo preguntas, por supuesto. Vamos. Esa noche dormí en su sofá. Se me rompió el corazón de nuevo. Ni siquiera estaba enfadada, solo confundida y dolida. ¿Cómo podía Rachel mentir así? ¿Cómo podían mis padres creerle sin hacerle una sola pregunta? A la mañana siguiente, tomando un café instantáneo barato, tomé una decisión. No quería seguir ayudando a gente a la que no le importaba. Abrí la aplicación del banco y cancelé la matrícula mensual de Rachel. Cada mes me debitaban más de $2,000 de mi cuenta por todo: libros, alojamiento, matrícula y todo lo demás. También llamé a la compañía eléctrica y cancelé la cuenta a mi nombre. Lo mismo pasó con el agua y el gas. Mis padres nunca supieron que yo pagaba las facturas. Simplemente asumieron que todo seguía igual por arte de magia, incluso cuando andaban cortos de dinero, que se enterarían por las malas. Al confirmar la cancelación definitiva, sentí una extraña mezcla de culpa y alivio. Había pasado años entregándome a una familia que nunca me había dado por sentado. Quizás ahora se daban cuenta de lo mucho que había hecho por ellos, pero en ese momento ninguno de ellos tenía ni idea, y finalmente dejé de ser su silencioso compañero. Pasaron 3 días. Seguí yendo al trabajo, mantuve la cabeza baja y no les dije nada a mis padres ni a Rachel. No los bloqueé, simplemente esperé. Sabía que el silencio hablaría más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir.
Al cuarto día, empezó alrededor del mediodía. Recibí un mensaje desesperado de mi madre. Emily, ¿olvidaste pagar la factura de la luz? Se fue la luz. Respondí menos de una hora después. Otro mensaje de mi padre. ¿Qué pasa con el agua? No tienes agua corriente en casa. Seguía sin decir nada. Entonces llegó el mensaje que me hizo sonreír por primera vez en días. Rachel, ¿por qué dejaste de pagarme la universidad? Estaba recibiendo una advertencia. Podrían suspenderme. Ahí estaba, la verdad saliendo a la luz. Me recosté en mi silla en el trabajo, di un sorbo a mi café helado y pensé, me acusaste de robar un testamento y ahora estás perdiendo todo lo que pagué. Más tarde esa noche, Tasa y yo estábamos viendo la tele cuando se giró hacia mí y me preguntó, ¿estás bien? Asentí lentamente. Sí, solo estoy esperando a que se arregle el resto. Y entonces, al día siguiente, con traje, Rachel me llamó. No me había escrito, pero me llamó 3 veces. No contesté. Entonces apareció mi padre en el trabajo. Lo vi en el escaparate de la librería, paseándose de un lado a otro como si estuviera a punto de estallar. Mi corazón se aceleró. Salí, sin saber qué esperar. Emily, dijo con voz tensa, ¿por qué no nos dijiste que pagabas todas las facturas y la matrícula de Rachel? Me quedé mirándolo fijamente. Uno nunca se pregunta. Parecía atónito. ¿Pero por qué hacer todo esto y no decir nada? Me encogí de hombros, porque quería a mi familia, aunque ellos no me quisieran. Abrió la boca para hablar, pero le faltaron las palabras. Su mirada cayó al suelo. Entonces dijo en voz baja, habíamos cometido un error, pero ya era demasiado tarde. Tenían que aprender que su mayor error no fue solo echarme, sino darle la espalda a la única persona que realmente lo tenía todo bajo control. Una semana después, justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, recibí una llamada del señor Johnson. Algo había pasado con el testamento de tu abuelo. Se me encogió el corazón. ¿Y ahora qué? Rachel ya me ha acusado de robo. Precisamente por eso llamo, dijo con calma. La reclamación de Rachel no nos pareció comprensible, así que revisamos los archivos de nuestra oficina y encontramos algo inesperado. Tu abuelo nos dejó una copia sellada del testamento, aparte del que se perdió. Se me secó la boca. Y esta versión del testamento establece claramente que eres la heredera principal. El 80% de su patrimonio te corresponde, incluyendo la casa familiar que congelé. Bromeas. No soy Rachel. Ella debería recibir el 10%. El 10% restante fue a una organización benéfica que su abuelo apoyaba. He programado una lectura formal para la semana que viene y te sugiero que asistas con un abogado. Colgué y me quedé en silencio. Por eso Rachel había inventado la mentira. Por eso se apresuraba a señalar a los culpables. Sabía la verdad y quería robar lo que no era suyo. Pero ahora la verdad había vuelto a aparecer y amenazaba con golpearla como un muro. Contacté de inmediato con un abogado, no solo por el testamento, sino para presentar una demanda por difamación. Rachel y mi madre habían manchado mi nombre, mentido sobre mí a la familia y me habían echado de casa. Quería asegurarme de que pagaran por ello legalmente. No se trataba de venganza, se trataba de defenderme por primera vez en años, y esto era solo el principio. La sala olía a papel viejo y justicia fría. Me senté a la izquierda y vestía una chaqueta azul marino que me había prestado Tasa. Mi abogado, el señor Clayton, permanecía sereno y sereno a mi lado. Al otro lado del pasillo, Rachel estaba sentada pálida e inquieta, con mi madre a su lado. Su padre no estaba allí. Tenía la sensación de que no quería tomar una decisión esta vez. El juez abrió la sala. Primero, el abogado de la oficina de mi abuelo presentó la copia sellada del testamento. Explicó su legalidad, cómo se había guardado en una caja fuerte cerrada y cómo me identificaba claramente como el principal beneficiario de la herencia. La cara de Rachel se puso roja. Mi madre parecía confundida y avergonzada, pero la situación empeoró. Mi abogado se puso de pie y empezó a presentar pruebas de difamación y calumnia. Mostró mensajes de texto que Rachel le había enviado a su familia acusándome de robo. Luego mostró recibos de mi matrícula, facturas de servicios públicos y una carta de la Universidad de Rachel que confirmaba que yo era la única persona que había pagado por su educación. No solo le había mentido al señor Clayton, sino que lo había hecho mientras era acusada por la persona a la que acusaba. Entonces llegó el golpe final. Un informe de un perito calígrafo reveló que el testamento falsificado que Rachel había presentado previamente era falso, y peor aún,
La letra coincidía con la suya. El juez se inclinó hacia adelante. Rachel Thompson, con base en esta evidencia, ahora serás investigada penalmente por falsificación y fraude. También deberás pagar una indemnización a la señora Emily Thompson y renunciar a todos los derechos sobre la herencia. Rachel rompió a llorar. Mi madre se puso de pie y gritó: «No, esto es un error». Rachel no quiso hacer daño. El juez la golpeó con el mazo. «Señora, siéntese. Esto no es una disputa familiar. Es una disputa legal». Permanecí en silencio todo el tiempo porque, por una vez, no tenía que decir nada. La verdad ya lo había hecho por mí. Después de la audiencia, salí de la sala al brillante sol de la tarde. Mi abogado me estrechó la mano con firmeza y dijo: «Lo hiciste bien, ahora se acabó, al menos lo legal». Pero aún no parecía que hubiera terminado. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, oí pasos detrás de mí. Me giré y vi a mi padre corriendo detrás de mí. «Emily, espera», gritó sin aliento. Me quedé allí, con los brazos cruzados. ¿Qué había pasado? Parecía mayor de lo que recordaba, como si las últimas semanas lo hubieran envejecido 10 años. Solo quería decir: «Lo siento, debería haberte escuchado. Debería haberte defendido». Arqueé una ceja, pero no lo hizo. Tragó saliva con dificultad. Estaba enfadada y confundida, pero ahora veo cuánto arruinamos a tu madre. Corté el contacto con él. «No culpes a mamá. Me echaste igual de rápido. Me llamaste mentiroso sin dudarlo. Confiaste más en la palabra de Rachel que en la mía después de todo lo que he hecho por esta familia». Bajó la cabeza. Sé que estuvo mal. Hubo una larga pausa. «Finalmente», dije, «no espero una disculpa. Espero una paz que no incluya volver con una familia que solo me valora cuando soy útil». Me di la vuelta y me alejé antes de que pudiera decir otra palabra. Esa noche, sentada en mi nuevo, pequeño pero acogedor apartamento, miraba las escrituras que tenía en las manos. La casa en la que había crecido ahora era mía. La ironía no se me escapó, pero ya no la quería. Llamé a una inmobiliaria y arreglé la venta. Usé el dinero para comprar mi propio apartamento e invertir en un sueño de toda la vida que llevaba mucho tiempo posponiendo. Abrí una acogedora cafetería de barrio con una pequeña librería en un lugar donde personas como yo, abandonadas por sus seres queridos, podían encontrar calor, café y quizás un poco de esperanza. Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo completamente mío y sin darle explicaciones a nadie. Pasaron las semanas. El sol brillaba más cálido, mis mañanas más tranquilas y la vida por fin me parecía mía. Mi retiro de café iba viento en popa. Había contratado a artistas locales para pintar murales en las paredes. Taza me ayudaba a elegir libros para las estanterías. Todo parecía un nuevo comienzo. Entonces, una tarde, mientras organizaba un café a domicilio, Taza entró con su teléfono. «Emily, tienes que ver esto». Me lo dio y me quedé mirando la pantalla. Era una captura de pantalla de un artículo de un periódico local. Exalumna arrestada por falsificar testamentos se enfrenta a la cárcel. Debajo del titular había una foto de Rachel siendo sacada del juzgado con lágrimas en los ojos. No se me aceleró el corazón. No se me revolvió el estómago. Simplemente parpadeé y le devolví el teléfono. Supongo que pensó que se saldría con la suya. «¿Va a cumplir su condena?», preguntó Taza. Asentí. Falsificó un documento legal e intentó arruinarle la vida a alguien. Eso no es un delito menor. Rachel fue sentenciada a 8 meses de prisión en la cárcel del condado con libertad condicional. Tras su liberación, la universidad donde estudiaba se negó a reinscribirla. Su expediente académico quedó marcado permanentemente por el fraude, y como no tenía experiencia laboral y siempre dependía de otros, trabajaba a tiempo parcial en una gasolinera a las afueras del pueblo. Tras su liberación, se corrió la voz. La gente murmuraba. Viejos amigos se distanciaron. Incluso mi madre, que una vez elogió a Rachel como el orgullo de la familia, dejó de mencionarla discretamente en las conversaciones. No presumí. No publiqué sobre ello ni me lo restregué en la cara, pero sentí algo así como un cierre por primera vez. Rachel había enfrentado consecuencias reales, y yo por fin era libre. 6 meses después, la placa finalmente se colocó. Evelyn's Corner, llamado así por mi abuela, la única persona, además de mi abuelo, que me había dicho que estaba destinado a algo más. El café olía a rollos de canela, café recién hecho y esperanza. Estantes de libros cuidadosamente seleccionados rodeaban acogedores rincones de lectura. Había reservado el asiento de la ventana para mí,
mi pequeño santuario. El primer día, estábamos abarrotados. Amigos del trabajo, amables vecinos, incluso algunos desconocidos que dijeron haber oído hablar de la tienda por alguien que conocía a alguien. Me hizo sonreír. El negocio no era lo único que florecía emocionalmente. Había empezado a sanar. Fui a terapia. Aprendí a poner límites. Ya no me disculpaba por hacerlo mejor para mí. Una fresca mañana de otoño, mientras llenaba los azucareros detrás del mostrador, vi entrar una cara conocida. Papá, con aspecto vacilante, sostenía una pequeña bolsa de regalo. Suspiré suavemente, pero me acerqué de todos modos. No estoy aquí para curar viejas heridas, dijo en voz baja. Solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Asentí, pero no dije nada. Dejó el regalo en el mostrador, y en la bolsa había una sencilla foto enmarcada de mi abuelo y yo, la última que nos tomamos juntos. No había palabras, solo un mensaje silencioso. Te veo ahora. No lo he perdonado todo. Algunas cicatrices. Pero tampoco sentí odio, solo distancia y paz, porque ahora por fin tenía algo que nadie en mi familia podría arrebatarme jamás. Una vida que había construido con mis propias manos, y por primera vez en años, era feliz. A veces, las personas por las que más nos sacrificamos son las primeras en volverse contra nosotros. Pero cuando la verdad prevalece, las mentiras se desvanecen. No necesitaba venganza, necesitaba paz, y la encontré no en sus disculpas, sino en la vida que había construido sin ellos. Si mi historia te conmovió, no olvides darle a me gusta, comentar y votar. Suscríbete para más historias reales de fuerza, traición y regresos conmovedores. Gracias por ver.